Vamos a hablar de mascarillas, porque si ha habido algo en la utilización, en la utilidad de las tan traídas y llevadas mascarillas con distintas fechas a lo largo de estos 2 meses y medio, vamos a ver este vídeo, resumen, y ahora hablamos de esa nueva orden sobre la utilización de mascarillas de forma obligatoria en los lugares públicos, además del transporte público, que ya es una realidad. De esta afirmación no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. a esta otra El uso de mascarillas tiene que ser muy recomendable, altamente recomendable. han pasado más de 2 meses y un sinfín de dudas sobre qué hacer con ellas. Desde el principio los médicos advertían de que no eran infalibles. Vas a evitar muchas más veces el contagio lavándote las manos que no llevando una mascarilla. Pero sí son eficaces para no contagiar al resto. Durante el mes de marzo las farmacias se quedaron sin ellas ante el caos de la población por conseguir una. Desde la Junta y el Gobierno central descartaban su uso imprescindible. El utilizar mascarillas de manera generalizada no está indicado. Pues si no se la quiere poner, pues no se la pone. Pero con el paso de los días se recomendaron con mayor fuerza. Nos enseñaron incluso a ponérnosla, pero para entonces había un problema. ¿Cómo las vamos a conseguir si vas a la farmacia y no hay? Y en cuanto se permitió a la gente salir a la calle, el Gobierno dio un paso más. La obligación de utilizar a partir del próximo lunes 4 de mayo las mascarillas en todo transporte público. De no ser necesarias a ser muy recomendables, todavía no han llegado a ser obligatorias, al menos hasta el día de hoy. Pues ya lo han escuchado, el uso de mascarillas de innecesarias en la calle a obligatorias en los espacios públicos. Doctor Julián Domínguez, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, de Salud Pública e Higiene. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué le parece? Sí, bueno, no, pues me parece, y todo lo contrario. Me parece que las situaciones y las decisiones se tienen que adaptar evidentemente unas a otras. No es la misma situación al principio y cuando se produce un confinamiento masivo a una situación en la que pasamos ya a fases en las que existe una salida que puede ser también masiva de personas, aun cuando todavía sigamos recomendando lo importante. Lo importante es el distanciamiento social, lo importante es el lavado de manos, la higiene de manos con solución hidroalcohólica o con el lavado de manos principalmente, y también la etiqueta respiratoria, o sea, el evitar toser, estornudar, y si te ocurre, pues hacerlo en la flexura del codo o con pañuelos de papel. Eso es lo importante. Las mascarillas son además una ayuda que puede ser esencial en algunos momentos, y en otros son simplemente un aditamento, una parte más que nos puede servir. ¿En qué momentos, doctor Domínguez, sería necesario utilizar, imprescindible, la mascarilla? Bueno, las mascarillas tienen una utilidad muy bien definida, que es en el entorno sanitario para trabajadores sanitarios que trabajan con personas infectadas, también para trabajadores sanitarios que, aunque no trabajen con personas infectadas, puedan tener una interacción con sus compañeros de trabajo que les impida mantener esa distancia de seguridad, y también para pacientes y acompañantes en centros sanitarios. Eso, digamos, que en el entorno sanitario. Y después, en el entorno comunitario, pues cumplen una doble función. Una función sería en el hogar, en el lugar donde existan pacientes infectados, confirmados o sospechosos, en este caso de COVID-19 y también de otras enfermedades, pero bueno, ahora en el periodo epidémico de esas enfermedades. Y por último, de lo que realmente estamos hablando, de esta decisión de salud pública nacional, en el que existe la posibilidad, o debe existir la posibilidad, y en este caso la obligatoriedad, de utilizar en espacios públicos mascarillas, sean de tela, sean mascarillas higiénicas o sean, mejor aún, mascarillas quirúrgicas, si es posible, con un objetivo más que nada solidario, que es el de proteger al de enfrente y contribuir a un entorno más seguro.
Eso en los espacios públicos, más allá del transporte público, pero en las calles usted sabe que va ganando adeptos a nivel de gobiernos autonómicos el que se utilice de forma obligatoria para salir a la calle, por ejemplo en la Comunidad de Madrid. Efectivamente, lo que pasa es que en la Comunidad de Madrid la recomendación que se ha hecho es de un tipo de mascarilla que no recomendamos desde la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, que son mascarillas de alta filtración, mascarillas FFP2, que solo deben usarse en el entorno sanitario y cuando se pueden producir procedimientos en los que puedan haber aerosolización de sustancias que puedan contaminarlos, procedentes de un paciente infectado. En cualquier caso, el uso de mascarillas de tipo higiénico, de tela o mascarillas quirúrgicas en el entorno público es positivo en ese sentido, en el sentido de un uso regular que puede contribuir a lo que he comentado y también, bueno, porque parece que existen evidencias de que el uso por parte de la población en general y no solamente de personas sintomáticas puede reducir la transmisión comunitaria. Pero eso no quita en ningún momento la necesidad de mantener las distancias de seguridad y de extremar las medidas de higiene y la etiqueta respiratoria. Aprovechando, doctor Domínguez, que le tenemos, desde la OMS se reconoce que no hay una certeza científica. La verdad es que los medios de comunicación, cada vez que decimos algo que dice la OMS o que se entiende que es, y estamos hablando de un ejemplo con las mascarillas, en este caso de contagio en superficies, en diferentes superficies, que parecía que era de obligado cumplimiento, desinfectar todo tipo de superficies, cuando venimos del supermercado, lo que compramos. Ahora parece ser que no es así. También es cierto que hay opiniones diferentes entre los expertos. Si le parece, vamos a ver este vídeo y ahora me da su opinión. Tocar el carrito de la compra, un picaporte, la barra del autobús, aparentemente son actividades de riesgo para el contagio del COVID-19. La OMS acaba de reconocer, sin embargo, que no hay una evidencia científica que lo avale, aunque el asunto divide a los científicos. Desde el principio, una cosa que sí que parece que hemos acertado es que todos los epidemiólogos decían que la transmisión por superficies era baja. El riesgo más alto era siempre estar en contacto con una persona infectada. Por eso puede ser una vía invisible de contagios que es peligrosa mientras no se demuestre lo contrario. Desde luego, con otros virus que tienen este tipo de transmisión, es una vía de transmisión posible. Más allá del posible contagio, un reciente estudio de la OCU en 8 supermercados de 4 ciudades ha determinado que no se encontró rastro de COVID-19 en los 66 productos analizados. Es tranquilizador y positivo para los consumidores y los ciudadanos. Desde OCU entendemos que la razón es que están funcionando las medidas de prevención y limpieza que están aplicando los distribuidores, los supermercados. En todo caso, los expertos recomiendan no bajar la guardia y mantener siempre medidas de seguridad e higiene porque más vale prevenir que curar. Ay, señor Domínguez, ¿con qué nos quedamos? Bueno, de nuevo sobre la mesa. Nos quedamos con una cosa que es el sentido común. El problema del sentido común es que a veces se va perdiendo. Ha habido también informaciones, por ejemplo, sobre la transmisión aérea de forma masiva del coronavirus tipo 2, SARS, y sin embargo luego no han podido demostrarse. Se necesita un aerosol muy potente o una gran emisión de aire a presión para que eso se pueda producir, y en todos los estudios se ha ido determinando que incluso muy cerca de los pacientes infectados, altamente infectantes, pues a unos 2-3 centímetros se toman muestras y no aparece. Pues lo mismo pasa a nivel de superficies. El virus no viaja, lo transportamos nosotros. Por tanto, si el virus no viaja solo y lo ha de transportar una persona, es bastante difícil que se pueda contaminar de otra manera. Es cierto que en lo que denominamos los epidemiólogos un fómite, o aquella sustancia, aquel elemento que podemos tocar como una toalla o algo similar, es posible si existe una alta contaminación con secreciones de un paciente, pero es difícil si luego no se rompen las medidas barrera de limpieza, porque si tocamos eso contaminado y luego nos lavamos nuestras manos o nos las desinfectamos,
es materialmente imposible el poderse contaminar si no nos tocamos una mucosa o tenemos una herida. Por tanto, por la piel el virus no pasa. El virus tampoco viaja solo. Conclusión, el virus lo transportamos nosotros cuando estamos enfermos o contaminados. Claro, lo demás se puede solucionar con higiene, con ese lavado de manos que nos comentaba. Además, es tranquilizador que en esa analítica por parte de la OCU 66 productos y no haya habido contagio en ninguno de ellos. Gracias, doctor Domínguez. Un placer haberle tenido en el programa. Un placer, gracias a vosotros y a todos los televidentes de Castilla y León. Gracias, un fuerte abrazo.